Buenas tardes. El Congreso Iberoamericano de Educación Divergente les da la bienvenida a esta conferencia magistral impartida por la maestra Guadalupe Con. ¿Hacia dónde va el futuro? Una mirada desde la educación. La maestra Guadalupe Con Villegas es socióloga con especialidad en trabajo, maestría en ciencias de la educación, estudios en educación, docencia superior y estudios latinoamericanos. Participa en el Seminario de Educación Superior, CES, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Está certificada como evaluadora de estándares de competencia, impartición de cursos, evaluación y consultoría general. Ha diseñado diversas normas y acreditaciones para instituciones educativas y empresas. Tiene 30 años de experiencia en procesos de diseño e impartición de cursos. Desde hace 33 años ha sido docente en diversas instituciones de educación superior como la Universidad de las Américas, Universidad La Salle, Universidad de la Comunicación. Se ha desempeñado en diversos cargos como directora de extensión universitaria, directora de la Casa de la Cultura, directora académica y coordinadora del Centro de Investigación Educativa en diversas instituciones educativas. Colabora con la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa como diseñadora de programas educativos, ponente y tallerista internacional en los Congresos Iberoamericanos de Calidad Educativa, con temas de calidad educativa, prospectiva de la educación superior, formación para el trabajo y certificación de instituciones educativas. Fundadora y directora asociada de Baedi SC desde 2001, cuya misión es acompañar a las instituciones en sus procesos educativos y de desarrollo. Baedi abrió recientemente un espacio de formación con temas de interés como la profesionalización docente, el trabajo en redes sociales, diseño curricular, entre otros, y la formación para el trabajo. Ha colaborado con dependencias gubernamentales como la Secretaría de Gobernación, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud, CONAFE e IFE, Secretaría de Educación Pública en los estados de Baja California y Puebla, Banjército, Colegio Militar, Politécnico Nacional, además de instituciones particulares como Colegio Sagrado Corazón, La Salle de San Cristóbal, entre otros. En un momento más está aquí la maestra Guadalupe Con para impartir su conferencia. Buenas tardes a todos. Es para mí un placer estar en este congreso pues tan especial que es una sorpresa poderlo hacer ahora a través de las pantallas. Y bueno, soy muy agradecida con el comité organizador de este evento, pues que hayan considerado importante, relevante mi participación en él. Y a los que nos están viendo, pues agradecerles que nos acompañen esta tarde por acá en la Ciudad de México con calorcito, pero con todo el entusiasmo para poder compartir con ustedes algunas ideas. Sobre todo mi interés es más generar una reflexión que dar grandes noticias. Yo creo que estamos viviendo en un momento como muy complejo y sin embargo, al mismo tiempo, desde esa complejidad, desde esta crisis que estamos viviendo, por supuesto que tenemos muchas cosas que compartir. Pues bueno, compartiré con ustedes en primera, como en todo, la pantalla para que ustedes puedan ver la presentación que preparé para ustedes.
Muy bien, pues vamos a empezar de hacia dónde va la educación, hacia dónde va el mundo, una visión desde la educación. Y bueno, vamos a empezar, como ya vi, pues las gracias a todos por acompañarme esta tarde. Un poco será estos los temas que vamos a ir tocando a lo largo de esta sesión, que son esta parte de un pequeño análisis coyuntural, lo que dicen los que saben, consideraré 3 autores básicamente con líneas muy específicas. Después una visión de futuro, que aquí empieza como esta mirada desde la educación, esta visión de futuro, la educación posible, y la última parte, esta quinta parte, que en realidad no es mía, es justamente de ustedes, que es la de qué sí podemos hacer. Creo que siempre he buscado que en conferencias, talleres que doy, la gente se lleve al final un compromiso que pueda aplicar al día siguiente, a la tarde, la semana que viene, pero que haya compromisos en los que entendamos que realmente podemos hacer algo de manera inmediata y que aunque parezca pequeño, puede tener grandes impactos. Entonces, muy bien, está aquí vamos por el análisis coyuntural. En muchas ocasiones, quienes ya me han acompañado en otras sesiones y en otras conferencias, he hablado mucho de la crisis civilizatoria. A veces con escepticismo reciben un concepto tan fuerte como la crisis civilizatoria. Sin embargo, me parece que desde esta pandemia tenemos como muchísima claridad de lo que puede significar una crisis civilizatoria, es decir, que está en riesgo nuestra civilización. Entonces voy a poner unos pequeños datos como para que vayamos adentrándonos en esta reflexión. Aquí va la primera, de esta crisis civilizatoria, en este contexto coyuntural, que sería, primero, en 1950, en Londres, Inglaterra, murieron 12,000 personas y miles de especies silvestres. Se le llamó en aquel acontecimiento la niebla asesina, que en 1952 desencadenó que el Parlamento británico aprobara la Ley de Aire Limpio en 1956. O sea que es una de las primeras crisis ya ambientales reconocidas y que tuvieron una repercusión en el mundo a través de una ley de aire limpio. Empezaba una preocupación por el aire limpio. Anterior a esas fechas, se consideraba que las ciudades que estaban llenas de lo que llamábamos entonces de smog eran ciudades de desarrollo y progreso. Nada, podemos decir que estábamos muy equivocados en ese sentido. Aquí otra reflexión. El Club de Roma se fundó unos años después de este acontecimiento de Londres. ¿Por qué? Porque nace esta preocupación por el ambiente y se crea el Club de Roma en el 68, como pueden ver ahí en la lámina, en donde había políticos, científicos, empresarios, pensando en un sistema realmente interdisciplinario cuyo propósito era hacer un mundo mejor con una precisa del futuro de la humanidad y del planeta. O sea, ya había una preocupación formal a nivel internacional con especialistas en todo el mundo por entender qué era lo que estaba pasando, porque lo que ellos encargaron, el primer acontecimiento fue un documento en el que pudiera conocerse cuál era el momento ambiental que estábamos viviendo como planeta. Y de ahí, por supuesto, surgió a la larga, como dicen ellos mismos en el Club de Roma, la historia les dio la razón. Cuando lo presentaron no les creyeron, casi se disuelve, etc. Hoy por hoy es un organismo que sigue vivo, que sigue funcionando, que sigue teniendo científicos e investigadores que trabajan con ellos. Entonces, por supuesto, hoy tienen esta preocupación de, por un lado, el incremento de la población, ya somos muchos, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y sobre todo la explotación de los recursos naturales. Yo creo que en las noticias lo vemos todos los días, que si los parques eólicos, que si fuera la parte de la producción a través de carbón, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estamos en este crecimiento y como dicen, en los próximos 100 años, si no hacemos algo, el mundo va a tener crisis verdaderamente graves. Y bueno, ya no tuvimos que esperar 100 años, hoy estamos viviendo una de esas crisis con esta pandemia que estamos
todos sufriendo y la cual nos tiene viéndonos a través de la pantalla. Y bueno, hoy por hoy tiene más de 100 miembros individuales y muchísimos organismos internacionales que colaboran con ellos. Por otro lado, tenemos aquí el Laudato Si, quien no conoce este documento del Papa Francisco, preocupado también sobre la ecología, ¿no? Y entonces, que el nombre de Laudato Si quiere decir alabado sea mi Señor, y más allá de la cuestión religiosa, que me parece que para quienes son religiosos pueda ser algo mucho más significativo, el hecho de que las iglesias también estén preocupadas por la situación planetaria, habla de la gravedad y la profundidad de lo que estamos viviendo. Entonces, creo que desde ahí la contaminación del agua, de la tierra y del aire, y cómo ellos plantean como esta crisis ecológica, y pues desde la fe y sobre todo desde el desarrollo de la comunidad. Ojo con esto, porque a mí me parece que lo más interesante es cómo tenemos que volver a pensar en la comunidad, empezar desde la base para reconstruir de abajo hacia arriba toda la situación que permita tener realmente una vida sustentable. Por supuesto, pues la pandemia no podemos ni siquiera, bueno, ahí les puse un pequeño fotografía de microscopio de lo que es el SARS-CoV-2, que es ese enemigo invisible, pero que ha puesto en evidencia una cantidad de temas verdaderamente gigantesca. No podemos meternos a todos los temas que quisiéramos. Y bueno, algunos datos duros, simplemente como para entender el nivel y la profundidad de la pandemia. En esta primera curva, porque sabemos que esta epidemia va a tener varias curvas de contagios, pero en esta primera curva, por lo menos en México, tenemos más de 12,000 muertos al día de hoy y más de 101,238 personas en este país han tenido la enfermedad de COVID. Por otro lado, esta pandemia es el resultado del deterioro ambiental producido principalmente por la invasión a la naturaleza por los seres humanos. ¿Cómo entonces tenemos que regresar a convivir naturaleza y seres humanos en este mundo sustentable que soñamos para todos, con equidad, etcétera? Y por supuesto ha puesto de manifiesto la fragilidad de la humanidad frente al ambiente. Entonces, no estamos a salvo, no estamos, y mientras no hagamos algo por cambiar nuestros niveles de consumo, seguramente no vamos a lograr mucho. Entonces, bueno, desde ahí, desde la educación, que es nuestra tarea, qué es lo que podemos hacer, yo creo que mucho, pero hay que empezar desde ahora. Les puse esta fotografía, que aparte de que me encanta y la quiero compartir con ustedes, es parte de nuestras páginas en Baedi. Estos niños, ese que ustedes ven ahí atrás como unos arcos, son varitas, y todo lo demás que ven son botellas de Coca-Cola, de agua, de cervezas, etcétera. La parte de abajo ustedes casi no la ven, a un lado de los niños por ahí se ve como tierra. Estos niños y sus familias recogieron todas las botellas de PET que estaban en el río, las llenaron unas de tierra, otras de agua, y con varas de ahí de su comunidad construyeron que ellos llaman el laboratorio natural, así lo llaman ellos. Esta escuela es una escuelita pequeñísima que está en el estado de Puebla. Para llegar ahí pasé 8 horas entre un transporte, una camioneta y después algunas horas a pie. Sin embargo, estos niños, bueno, el entusiasmo es que todos querían salir en la foto, los ven ahí súper contentos. Por supuesto, algunas lechugas y algunas otras especies que estaban por ahí murieron ese día, pero ellos querían salir en la foto para que yo pudiera recordarlos. Por supuesto, jamás los he olvidado. Y con ellos, fíjense ustedes, a ese río llegaban toda esa cantidad de basura que ellos recogieron y con la cual además lograron hacer unos espacios para composta. En esa escuela no hay agua potable y no hay luz eléctrica. Y sin embargo, estos niños tenían un entusiasmo por estar, por compartir. Ese día, pues cada familia trajo lo que pudo y cada niño de ahí, cada
persona que estuvimos ahí se fueron con un taco en la panza. Así que, bueno, ojalá estos niños, muchos de ellos hayan logrado continuar con algunos de sus estudios y poder cambiar y transformar su comunidad como ellos lo deseaban a través de su laboratorio natural. Pero, ¿qué dicen los que saben, los que hablan realmente de educación? Primero está, bueno, uno de mis personajes, quienes ya me conocen saben que Edgar Morin es uno de mis favoritos, y él pregunta, ¿no? Se hace esta pregunta, ¿cómo trabajar desde la incertidumbre? ¿Cómo tenemos que actuar? Y entonces él hace una propuesta que a mí verdaderamente me pareció maravillosa justo en estos tiempos. Esto no lo escribió ahora en función de la pandemia, lo publicó el libro, lo publicó en el 2011, o sea, ya tiene 9 años y su vigencia es increíble. Y como él dice ahí, tenemos que llegar a lo que ya sabíamos antes, que todo conocimiento y de toda conciencia, a la vez que llegamos a lo que todo conocimiento y toda conciencia nos dicen de realizar y de ensanchar. Y él lo reduce en un sinfín, que es que tenemos que sembrar, tenemos que amar, tenemos que sembrar, tenemos que amar, y este sería el infinito. Entonces, desde la educación, él es un comprometido con la tierra patria, con los ciudadanos planetarios, su preocupación por el mundo es verdaderamente enorme, y de hecho hoy por hoy sigue vigente su pensamiento, y él mismo a pesar de sus 90 y tantos años. Pero entonces, quedémonos con la idea. Sembrar y amar es una de nuestras funciones esenciales también como educadores. Por otro lado está nuestro querido José Martí, que dice que el pueblo más feliz es el que tenga más educados a sus hijos en la intención del pensamiento y la dirección de los sentimientos. Una de las cosas más valiosas, independientemente de la vida histórica de José Martí, de su pensamiento y sobre todo de su pedagogía, era esta parte, si se dan cuenta, la dirección de los sentimientos. Es qué sentimos. Y si lo sumamos con Morán, de sembrar y amar, pues los sentimientos, la dirección de los sentimientos, que ahora le llamaríamos el pensamiento socioafectivo, la formación socioafectiva, la inteligencia emocional, la espiritualidad, tendrían que ser parte de esta formación, del colaborar, del construir con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con los adultos y con nosotros mismos. Creo que esta sería algo como muy, muy, muy valioso. Y tenemos, por supuesto, a Paulo Freire. Ambos, José Martí y Paulo Freire, si algo tienen en común es haber pasado algunas temporadas en la cárcel por sus ideas y por sus pensamientos, sobre todo de la libertad. Y Paulo Freire dice, lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Él tenía esta intención de la libertad, hizo muchos cambios en su vida para lograr eso, vivió más en el exilio que en su propio país natal, y desde ahí produjo, bueno, lo que todos conocemos de la obra de Freire y que hoy es tan vigente en México y en América Latina, de la gran necesidad que tenemos de justamente educar para la libertad, a través del pensamiento crítico, del pensamiento científico y de tantas ideas, pero el amor no puede faltar. El corazón, si no hay emoción, tampoco hay aprendizaje. Pero bueno, empecemos a revisar un poco algunas ideas sobre la visión de futuro. Primero vamos a estos objetivos del desarrollo sostenible. Como ustedes saben, cuando empezó el año 2000 teníamos como muchas dudas de si se acabaría el mundo, había gente asustada, porque bueno, al cambio de milenio desaparecerían los seres humanos. Bueno, solo han pasado 20 años de esa gran reflexión, en donde surgieron los 15 objetivos que se propusieron entonces para el año 2015. En el año 2015 se hizo una revisión a profundidad de los logros, los alcances y los rezagos en los que estaban esos 15 y surgieron estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Los mismos organismos internacionales en estos años, en estos 20 años, cambiaron y algunos años antes de que terminara el milenio, por supuesto tuvieron un cambio en sus propuestas a nivel internacional. Entonces ya estaban preocupados realmente por el ambiente, venían ver cómo los modelos académicos, claro,
la educación me gana. La educación y los modelos económicos realmente nos estaban llevando a donde nos estaban llevando. Entonces, bueno, de ahí la intención de plantear estos 17 objetivos. Ojalá puedan revisarlos para que vean cuáles son los compromisos a través de los cuales cada uno de nosotros podemos incidir. Pero bueno, yo quiero revisar con ustedes, por supuesto, el número 4, que es el de la educación de calidad. El objetivo, sobre todo, es lograr dos cosas: la educación inclusiva y la calidad para todos. Y no pensemos en la calidad solo en función de las certificaciones, las calificaciones o descalificaciones, sino en función de la calidad para todos. Es decir, que esta inclusión tiene que estar marcada en la posibilidad del crecimiento y el aprendizaje para todos. Todos, hay quien lo decreta, los organismos internacionales, UNESCO, ONU, que dice la educación es para la vida. Y desde ahí tenemos que punto 4, objetivo 4 sobre educación de calidad tendría que ser para todos. Y bueno, les dejo dos datos nada más para que veamos, porque una de las cosas que, por supuesto, no solo la pandemia, pero sí la pandemia al mismo tiempo puso en el foco de todos, en la reflexión de todos, son algunos datos que verdaderamente como escandalizan. Les daré algunos a lo largo de toda la plática. En primero está uno de cada 4 niños en los países en desarrollo no asiste a la escuela. 6 de cada 10 a nivel mundial de niños y adolescentes no están logrando un nivel de competencia mínima en lectura y matemáticas. Son datos duros, pero que nos hablan de la inequidad del acceso a la educación. Hoy por hoy, unos fuimos lanzados a las pantallas y otros a la ignominia, literalmente. Entonces, esto es, bueno, es parte de lo que tendremos que buscar las maneras, los compromisos, los programas, las metas específicas para lograr verdaderamente una educación inclusiva y de calidad para todos. Y bueno, aquí tengo algunas reflexiones un poco en el marco de este cuarto objetivo del desarrollo sostenible. Uno es la evolución no es ni mecánica ni lineal, porque Morán justamente habla como del bucle, él le llama el bucle, que además por supuesto me acordé de Ricitos de Oro, como los bucles finalmente van dando vuelta, nuestro cabello va dando vuelta. Y entonces desde allí la mecánica del mundo es así, no es lineal, sino que va dando vueltas. Es esta historia de la dialéctica, de que va y viene, y desde ahí se va construyendo. Y si ahí, en ese bucle, sumamos el pasado, el presente y el futuro posible, lograremos mejorar no solo la calidad de la educación, sino la calidad de vida para los seres humanos, para todos en el planeta. Entonces, de ahí lograríamos objetivos realmente sostenibles en todo lo que estamos haciendo. Por otro lado, decreté en algún programa aquí con la doctora Mayra Castañeda alguna vez en una entrevista que nos hicieron para algún canal de televisión en Yucatán, y yo dije como que muy decidida que la educación como la conocíamos murió el 23 de marzo del 2020. Y yo sigo sosteniendo porque siempre habrá un antes y un después de lo que significó esta pandemia para el planeta. Vivimos en la crisis de la humanidad y es la humanidad en crisis. Tiene esta como doble connotación que realmente es muy interesante y de una profundidad inmensa. Entonces, por otro lado, otra de mis frases que siempre doy y que me parece que es una reflexión que tenemos que hacernos es que en la educación nada se da por decreto, todo es proceso. Entonces, con estas tres cosas, como reflexión de estos futuros posibles, vamos sumando, como ven, un poco voy dando la vueltita y vamos a empezar a lo que nos compete en esta tarde y en este congreso, que es justamente la educación divergente. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta mirada desde la educación. A lo mejor desde aquí es una visión un poco más sociológica que directamente pedagógica, pero me parece que la línea que divide una parte y la otra verdaderamente son muy pequeñas.
Entonces, bueno, por un lado tenemos la modernidad líquida de la que hablaba Bauman, que es un cambio, el cambio es la norma. Y desde ahí la flexibilidad, él mismo Bauman dice, ahora la gente se casa y se divorcia en muy poco tiempo, los jóvenes no van a tener un empleo como nuestros abuelos que duraban 30 o 40 años en una empresa, sino que ahora, por supuesto, van a tener 14 o más empleos en su vida que no, si no les satisface, simplemente se cambian. Van a tener un teléfono celular cada 18 meses, uno nuevo, porque hace más cosas, tiene más capacidad, tiene mejor cámara, etcétera. Muchos de los que sean más o menos de mi edad jamás soñamos con tener ya no un teléfono inteligente, un teléfono celular, eran verdaderamente aparatos de la ciencia ficción. Pero hoy vivimos pues en esta modernidad líquida. Otra cosa con la que convivimos y que tiene que ver con esta modernidad líquida, por supuesto, es la inseguridad del futuro. Y nunca como ahora la pandemia puso en el punto 1 de muchas agendas esta inseguridad del futuro. ¿Qué estamos esperando por el futuro? ¿Cuál es el futuro que deseamos y que podemos construir desde ahora? Otro es, por supuesto, la coyuntura cultural en el que se da. Dice mi maestra Silvia Borghi que el arte nos salva, y creo que a muchos nos salvó de esta pandemia y de estar en este distanciamiento físico, nos salvaron las prácticas, los discursos, los amigos, el de te invito a cenar el sábado, pero era a través de estas pantallas. Por ahí asistí a fiestas, a congresos, a conferencias, una vida sumamente activa a pesar de que sea a través de la pantalla. Entonces, nuestra cultura, nuestras prácticas y nuestros discursos están cambiando. Otra muy importante es el ambiente escolar. Hoy, por más que pensemos en este futuro posible de regresar al aula, el regreso será muy paulatino y con características que todos hemos revisado en los noticieros, en las conferencias matutinas y vespertinas. Hemos encontrado cómo los ambientes escolares, esos que en este país mueven 45,000 millones de personas, o sea, casi la mitad de la población está involucrada de alguna manera con el ambiente escolar, lo cual a nivel de cultura, de nuestras prácticas va a cambiar. Las prácticas educativas que tendrán también que modificarse, de las adecuaciones curriculares, la acogida de todos y para todos, como decía, sobre el objetivo número 4 de la calidad educativa y la educación para todos. Y por supuesto, no podemos dejar de mirar las desigualdades. Ya vamos a ver un poquito más adelante algunos espacios específicos sobre la cuestión de la desigualdad. Por otro lado, bueno, la organización curricular, este cambio de perspectiva de la educación, en donde nos debe de interesar más que los niños, los jóvenes, todos queramos aprender. ¿Cómo modificamos nuestras estrategias educativas para lograr eso? El que quiera aprender va a aprender. ¿Por qué? Porque hay una cantidad ahora enorme de posibilidades para aprender en línea. Por otro lado está, por supuesto, toda la cuestión disruptiva, es decir, esto nos agarra desde la ruptura. Disruptivo no quiere decir otra cosa, no lo confundamos con divergente, por favor. Entonces, desde la ruptura que estamos viviendo, desde esta muerte anunciada de la educación ahora en el 2020, como la conocíamos, y que ya venía muriendo, digamos que ese día solo acabó de morir, acabó de descansar en paz. Desde antes ya traíamos rezagos educativos importantes que, bueno, tendremos que ver qué vamos a hacer con ellos. Por otro lado están las comunidades de colaboración, y frente a la fragilidad del sistema educativo en México, pero de los sistemas educativos en el mundo, también tendremos que aprender para tener esta nueva mirada de la educación. Por supuesto, toda la formación socioafectiva, entender los intereses de los alumnos. A veces nos interesa más la parte didáctica, pedagógica, y poco preguntamos a nuestros alumnos qué quieren estudiar, qué les interesa, cuáles son sus áreas en las que se sienten más fuertes, cómo se sienten frente a ello, toda esta parte socioafectiva y de área de interés. Y por supuesto, todas las propuestas de educación tendrán que ser situadas. Si no son situadas, si no emocionan, si no vemos la transformación de nuestras comunidades, esta mirada de la educación seguirá siendo parcial,
bancaria, como decía el mismo Freire, y no tendrá el impacto en el desarrollo de nuestras comunidades, en nuestras comunidades de base. Por ahí tendremos que empezar, transformando nuestras comunidades educativas, nuestras comunidades cercanas y al final el país y el mundo. Por otro lado, bueno, pues ¿y cuál es la educación posible? O sea, sí estamos en la crisis, tenemos que ver todo esto de lo que estamos platicando, pero ¿cuál es la educación posible? Bueno, ¿qué sí podemos hacer? Nosotros sí, y digo nosotros porque no solo soy yo, sino mi equipo de trabajo y todos los expertos que colaboran con nosotros y algunos invitados que siempre están en nuestras discusiones, hablan de estas características que debería tener la educación con la cual debemos de empezar a construir estas nuevas propuestas. Uno, que sea divergente. Y lo divergente quiere decir que nuestras propuestas tienen que venir desde la creatividad, desde mirar y escuchar a los otros para poder construir desde la innovación propuestas específicas y metas concretas para ir, como dije, construyendo comunidad. Otro que tiene que ser situada, también ya lo mencioné, esto muchos, creo que a lo largo del día, desde la conferencia de Mayra por la mañana y en algunos otros momentos en las mesas en las que por ahí estuve presente, por supuesto, hablamos de lo situado, de estudios de caso, de cosas concretas que pueden transformar nuestras propias comunidades. Por otro lado, lo incluyente, esto tiene que ser, aquí hoy toda la mañana hablamos sobre personas con discapacidad, sobre el conflicto escolar y sobre el acoso, sobre una cantidad de temas, y todo mundo tendría que estar en esta parte incluyente y equitativa. Por otro lado, el desarrollo del pensamiento crítico, para no creer todo lo que vemos, para cuestionar. Aquí, les digo, es convertirnos en estos preguntones que realmente necesitamos hacernos todas las preguntas posibles. Hay que tener la capacidad de hacer preguntas generadoras que nos permitan profundizar y que nos permitan construir este futuro posible del que estamos hablando. Por otro lado está el pensamiento científico, el que nos permite, nos da estructura, nos fortalece las ideas, nos fundamenta todos los pensamientos que tenemos. Por supuesto, otro aspecto fundamental en este momento y de construcción para el futuro, y más si vamos a ocupar la tecnología, por supuesto tiene que ser la autonomía. ¿Por qué? Porque no vamos a poder estar yendo a la escuela como lo hacíamos, ni los niños, ni las niñas, ni los jóvenes, ni los adolescentes, ni los adultos. Ahora tendremos que buscar otras formas también de aprender, y entonces tenemos que enseñarles a justamente ser autónomos. Hoy por hoy, los chicos todos, por supuesto que saben usar el teléfono, tú se lo dejas a tu sobrina y cuando te regresa el teléfono, ha cambiado sustancialmente y hace un montón de cosas que tú no sabías que tu teléfono podía hacer, pero eso no quiere decir que realmente sean nativos digitales. Cuando se tienen que enfrentar a la educación en línea, hay cosas que les faltan, hay competencias que no tienen, que no han desarrollado, como este proceso de autonomía, el poder generar una agenda propia, entender cuáles son sus áreas de interés y empezar a investigar sobre ellas, aunque hay muchos que ya lo hacen, pero tenemos que ayudarles, darles un empujón para que logren esta actividad en las pantallas realmente desde ahí, que quieran ellos aprender y acercarse, que se conviertan en realmente investigadores profundos sobre el conocimiento. Y por supuesto la resiliencia, esta creo que hemos hablado de ella y una y otra vez, y siempre tendremos que tener docentes, todo el conjunto de los que trabajamos en la educación, y no solo en la educación, en las empresas, en todos lados, procesos resilientes. Sigamos, pero ¿qué debemos enseñar? Esta parte de los contenidos que hoy por hoy, pues supongo que están en una crisis también profunda. ¿Y qué debemos enseñar? Yo creo que, dado el país y la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Las morbilidades ahora con el coronavirus, sobre 40 años de mala alimentación, de la falta de cuidado, de la salud, etcétera, etcétera, creo que tendremos que tener una educación alimentaria más saludable, ¿no? Decía mi doctor,
tienes que comer de las orillas de los súpers y de los mercados y no de los pasillos, o sea, no a la comida industrial. Entonces, bueno, la comida saludable tendremos que volver, ¿no? Al maíz, al frijol, al chile, a nuestra comida, que además, bueno, en México tenemos una comida deliciosa. Los que anden por aquí de otros países, pues los invitamos a que vengan a prueben. Por supuesto, tenemos también la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca es imperante poder trabajar con nuestras emociones, ¿no? Decíamos, con nuestros sentimientos, saber cómo son, cómo se comportan, por qué estoy enojado, cómo nombro todo eso que siento, que hago, por qué me tomo todo personal cuando no lo es, cuando es un proceso de aprendizaje, de construcción de conocimiento. Entonces, bueno, tendremos que buscar procesos de inteligencia emocional y bueno, para ello hay una cantidad de cosas importantes que podemos hacer. Por otro lado está la posibilidad de la colaboración. Si no aprendemos a través de colaborar en redes profesionales, en redes escolares, en redes comunitarias, donde realmente participamos de una manera activa y decidida, no vamos a lograr muchas cosas. Tenemos que colaborar, abrir redes, sumarnos a esas redes, trabajar, participar, sembrar y amar. No se nos olvide. Por otro lado está, por supuesto, la conciencia sobre el ambiente y el planeta, que esa no la podemos dejar de lado. Tenemos que seguir en el ambiente, considerando el agua, la basura, el aire, la naturaleza, de cómo nos relacionamos con ella para tener como una vida en paz entre todos. Y creo que eso es como fundamental. Por otro lado está la vida espiritual. Y ahí para el desarrollo de la vida espiritual, por supuesto, está la meditación, el yoga y para mí, y desde mi punto de vista, la vida ecuménica. Creamos en lo que creamos, busquemos nuestro desarrollo espiritual a través de cualquier herramienta, cualquier idea ecuménica que nos permita nuestro desarrollo personal a través de una vida espiritual plena. Y por supuesto, algo muy importante en este momento, hablábamos del consumo como uno de los grandes males. Hay expertos que dicen que si consumiéramos lo que se consumía en los años 70, el planeta no estaría tan dañado como está ahora. Entonces, las finanzas personales no solo tienen que ver, obviamente, con mi cartera, sino cómo me relaciono con las finanzas del mundo. Cuáles son mis niveles de consumo, lo que sí quiero consumir, lo que no quiero o no debo consumir. Creo que esto será una reflexión profunda. ¿Cuántas cosas hemos descubierto en estos, prácticamente, creo que ya vamos por el día número 60, de este distanciamiento físico, en el que verdaderamente nos estamos cuestionando qué cosas ya no necesitamos. ¿Realmente necesito un auto? Realmente necesito cosas de lujo, realmente necesito estar a la moda, realmente necesito, y pongo puntos suspensivos. Entonces tendremos que tener unas mejores finanzas personales que nos permitan relacionarnos mejor con el ambiente y el planeta. Y bueno, por supuesto, no puedo dejar fuera la parte de la virtualidad, del e-learning. Mañana tendremos una conferencia específica con la doctora Susana muy temprano por la mañana y ya nos hablará ella de todos estos aprendizajes. Sin embargo, no quería dejar de dar unos poquitos más de datos para nuestra reflexión del día de hoy. Y bueno, piensen hoy que cada día hay 4.500 millones de personas conectadas a Internet, es un mundo de gente, más de 4,14 millones de móviles se venden cada día, 5.500 millones de personas usan un teléfono celular y esto crece en 2.7% anual. De acuerdo al INEGI, 18.3 millones de viviendas, o sea, el 52.7% del total estimado en México, cuentan con acceso a Internet. ¿Dónde quedan los otros? La mayoría de viviendas no cuentan con acceso, 16.4 millones de hogares corresponde a la población con menor recursos o el quintil más bajo, que están fuera del agua potable, fuera de la salud y, por supuesto, de la educación. Y bueno, pero tampoco podemos dejar la virtualidad afuera. O sea, aquí la idea está en cómo hacemos, desde qué maneras podemos sumar a todos estos que están en estos quintiles más bajos a esta parte de la calidad del desarrollo de la virtualidad. ¿Cómo le hacemos? No lo sé.
Hoy por hoy, yo estoy convencida de que no todo es la tecnología. En el 2008 tuvimos la maravillosa experiencia de estar en un proyecto de CONAFE, en una escuela en todo el país, de rezago escolar, y justamente una de las cosas que veíamos es, en el 2008, el primer lugar de la entonces Planea, no me acuerdo cómo se llamaba en el 2008, si era Planea o la anterior, pero finalmente una escuela rural en el estado de Chiapas, en donde literalmente las nubes se veían hacia abajo, ganaron el primer lugar. ¿Y por qué? Porque sus maestros, que eran dos personajes maravillosos, trabajaron de manera personal día y noche con esos niños y verdaderamente lograron avances de sus competencias que sorprendieron a todo el país. Así que sí a la tecnología, pero también tenemos que buscar la inclusión de todos los que se están quedando fuera de la virtualidad. Esto lo paso muy rápido, estamos en estas etapas del e-learning, ya mañana Susana supongo nos explicará algo de esto, pero bueno, estas 4 etapas hablan de nuestras primeras etapas que fueron como de laboratorio, de investigar, de ver qué pasaba, de tener nuestros primeros correos y cosas por el estilo. Después pasamos a, por supuesto, la moda. Entonces estaba la parte de la flexibilidad, la multidireccionalidad, iban y venían las cosas, se incrementó el número de correos electrónicos, etcétera. Después en esta etapa entramos en la siguiente, ya sobre la responsabilidad de los procesos virtuales y, por supuesto, de las nubes, ¿no? Pasamos, si lo piensan en función de las computadoras que ocupaban todo un salón, un aula gigantesca, la moda, cuando empiezan las computadoras, que yo ahora las veo y digo, qué barbaridad, de veras eran como del Pleistoceno superior. Y bueno, ahora llegamos a las nubes, ¿no? Los USBs, las nubes, en donde ya no tenemos que cargar ninguna cosa física, sino ya de un lado a otro podemos transportar información sin realmente transportar. Y por supuesto, bueno, en la web 0.4, espero no soy experta en el área, pero bueno, me parece interesante este dato, que ya viene esta parte analítica y de personalización, o sea, cuando ya sentimos que necesitamos vivir a través de las pantallas. Y bueno, la epidemia, por supuesto, nos puso ahí, pero bueno, las pantallas no serán para siempre, tendremos que volver a tomar el espacio público y tendremos que revisar nuestras necesidades frente a las pantallas. Por otro lado, hoy en la red que tenemos hoy en esta 4ª etapa, por supuesto ya instituciones dedicadas a la virtualidad, comunidades virtuales, redes profesionales, LinkedIn, etcétera. La educación continua y a través de eso los procesos de gamificación, los MOOC, el celular, las bibliotecas virtuales, las suscripciones, las redes sociales, los blogs personales donde podemos compartir, ahí tenemos el Café Sin Donas, donde luego nos invitan a platicar, y por supuesto las plataformas educativas y de presentación que, bueno, hoy estamos viviendo a través de una de ellas. Todo esto hay ahora en la red. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo le entramos a todo esto? Y bueno, por supuesto que los retos desde la educación del presente y para el futuro, y por supuesto no podremos dejar el análisis del pasado de largo, tenemos que, por supuesto, hacer una analítica del aprendizaje, cuál es el camino que hemos recorrido para llegar hasta aquí, cómo es nuestro presente y, por supuesto, cómo podemos desde este presente construir el futuro que redimensiona finalmente el pasado en el que hemos vivido. Y se forma el famoso bucle del que hablaba Edgar Morin. Por otro lado está la ciencia de los datos. Hoy, ¿quién no ha oído hablar de los Big Data, de los análisis de datos, que nos permiten a las personas, a las organizaciones y a las instituciones y empresas verdaderamente tomar decisiones a través de estos análisis que se hacen en plataformas verdaderamente sofisticadas? Otro, por supuesto, tiene que ver con la mejora de la calidad del aprendizaje para que se genere ese amor por aprender. Y por ahí alguien de mi equipo decía, ¿cómo le hacemos para que ellos, los que están del otro lado, quieran aprender? Entonces, bueno, pues ahí está todo lo que podemos hacer y emprender hoy. Otro lado es
tenemos que atrevernos a romper con los escenarios actuales. No podemos seguir trasladando el aula a la pantalla. Tenemos que generar nuevos procesos innovadores, resignificados, para que verdaderamente se dé este proceso nuevo que estamos buscando de aprendizaje, este aprendizaje divergente en el que queremos incidir hoy por hoy. Y por supuesto, en todos estos retos para el futuro, no podemos olvidar el contexto, es decir, el reto de la educación a través del acceso para todos, de la equidad, sin olvidar la pobreza. Y no olvidemos que en este país que hablamos de violencia, la pobreza es lo más fuerte que existe en cuestiones de violencia. Entonces, toda esa gente que vive en estos quintiles, que están excluidos de cualquier tipo de servicios y de posibilidades alimentarias, de salud, etcétera, de oportunidades de crecimiento, están en violencia. Entonces, este país, podemos notar, es un país muy, muy violento. No solo por lo que vivimos cotidianamente y oímos en las noticias y los muertos del día, etcétera, sino también en los procesos de pobreza y de exclusión. Por último, ¿qué sí podemos hacer? Y en esta parte es la parte en la que, pues, por supuesto, son ustedes los que tienen la palabra. Yo voy a terminar la presentación para poder dejar de compartir la pantalla y poder leer los comentarios que ustedes tengan. Y ¿qué sí podemos hacer? Vayan pensando con todas estas ideas que les he puesto por aquí, con algunos datos duros, etcétera. Por supuesto, la presentación está a su disposición para que ustedes la tengan y puedan como revisar la información que está ahí, que les pueda ser útil para su reflexión personal. Pero, ¿qué sí podemos hacer? Bueno, nosotros desde Baedi generamos un espacio muy lindo, estoy muy contenta con él, que se llama Ábaco, en el cual hay una red inicial de profesionales que trabajan en Baedi, que son gente que por muchos años ha estado con nosotros y que es justamente un espacio de acompañamiento docente. Consideramos que uno de los grandes problemas que están viviendo los docentes hoy es la angustia, la ansiedad, el desasosiego que les imprimió la idea de que al día siguiente tenían que ser literalmente expertos en cuestiones de plataformas, de dar clases en línea, sin tener una preparación previa. No todos, por supuesto, hay muchos que habían tenido avances en eso, muchos maestros que también eran maestros en línea, en otros espacios, pero lamentablemente la mayoría no era así, ¿no? Entonces, bueno, una de las preocupaciones es para nosotros desde Baedi, lo hemos visto hoy por hoy, es que sí podemos hacer, este es un pequeño espacio, tenemos poquitos participantes todavía, pero bueno, nuestra idea es que sea un espacio que sustituya, y bueno, no sé si puedo decir sustituya, porque creo que no es muy válido, pero que sí abra una oportunidad, una ventana de oportunidad de compartir, de ser acompañado, de poder decir qué me sale bien, en dónde tengo dudas, qué sugerencias tienen otros compañeros de la red para que yo pueda estar más a gusto, sentirme más tranquilo, más confiado, perder el miedo y poder enfrentar este futuro posible que trae una serie de compromisos muy grandes, pero al mismo tiempo maravillosos. Yo siempre sigo teniendo esa sensación de que la coyuntura que estamos viviendo sí nos alarma, sí nos cuestiona, pero sobre todo nos mueve el piso, nos mueve desde el fondo, para realmente poder entrarle a este futuro posible. Pero ese futuro posible no se va a dar, como decía yo, no se da por decreto, no porque yo lo decrete va a suceder, sino que tendrá que ser un espacio de colaboración en redes profesionales y personales a través de los cuales logremos los objetivos de una educación para todos, de una educación con calidad. Yo les agradezco que estén aquí, espero que todos me sigan y sigan por aquí. Y bueno, voy a dejar de compartir la pantalla para poder leer algunos de sus comentarios. Y recuerden que la pregunta a la que queremos que ustedes nos ayuden a contestar
que se lleven ese compromiso para poderlo poner en práctica mañana mismo, cuando empiecen otra vez con sus grupos, es qué sí podemos hacer, qué sí podemos hacer. Muy bien, pues aquí estoy, así que bueno, esperaría poder ver algunos de sus comentarios. Aquí dice Inés Aguilar, analizar en conjunto con los maestros la resiliencia, la experiencia de este tiempo, reinventarnos. Sí, Inés, tienes toda la razón. Una de las cosas que tenemos que hacer y trabajar es en esta posibilidad de reinventarnos. Sí, es muy importante. Alicia Martínez, yo creo que deberíamos primero que nada incentivar en los alumnos el deseo por aprender, de manera que, a pesar de las circunstancias, el aprendizaje pueda desarrollarse a través de cualquier medio. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que aprender, justamente aprender este espacio de metacognición sobre el aprendizaje que nos permita realmente pues desarrollarnos en cualquier medio. Una vez que yo quiero aprender, va a ser a través de los MOOC y de certificaciones internacionales, o va a ser a través de volver a las escuelas cuando esto sea posible, o va a ser a través de establecer redes profesionales en nuestras empresas, estos espacios de colaboración en los que siempre tendremos la posibilidad de aprender. Pero por supuesto tenemos que incentivarnos nosotros mismos y a nuestros alumnos para que tengan el deseo de aprender. Sandy Zamora, cambiar nuestra actitud hacia las tecnologías como herramientas en la enseñanza y el aprendizaje. Sí, yo creo que ese concepto era como, bueno, es un concepto que todavía hoy por hoy muchas personas tienen, de que la tecnología solo son herramientas, fierros. Y yo creo que no, hay que ver de qué manera los podemos incorporar en nuestros procesos didácticos de una manera mucho más personal, apropiada, gamificada, etcétera, que nos permitan verdaderamente generar esa motivación por la educación. Por aquí tenemos a César Medina. Hay chicos y chicas que saben usar los aparatos tecnológicos muy bien para las redes sociales o videojuegos, pero cuando se trata de plataformas educativas les cuesta mucho. Entonces, como docentes, podríamos enseñarles a usarlas de manera correcta para su beneficio personal, incluso aquellas apps en las que se aprende con retos. Por ejemplo, el Duolingo. Sí, el Duolingo es muy divertido. Yo alguna vez tomé algunas lecciones de inglés como para experimentar en muchas plataformas. Y sí, por supuesto, los famosos nativos digitales tienen una parte muy importante. Si los chicos saben usar el teléfono, lo que decía en mi plática, que cambian de repente y saben meterse y cambiarles un montón de cosas, pero cuando tienen que enfrentar lo que es verdaderamente la educación a través de las pantallas, no tienen las herramientas, las competencias, las habilidades para enfrentar, decíamos, desde procesos de autonomía, es decir, ok, me siento y voy a trabajar por una hora este día y voy a hacer esto y tengo un plan, voy desarrollando planes de trabajo para que yo pueda estudiar estas áreas que me gustan. No importa que sea, si voy a hacer cosas verdaderamente técnicas como una cuestión de cocina o de lo que sea, o cuestiones serias, matemáticas, geográficas, etcétera, pero que realmente sepan qué hacer con esta parte importante a través de las plataformas, porque el teléfono sí lo usan, pero a la hora que llegan a la plataforma no tienen con qué. Y por supuesto aquí Milo Super, dice que fortalecer la parte socioemocional, que yo la hablaba como socioafectiva, todo lo que hay ahora de neuroeducación, todos estos espacios tenemos que entrarle profundamente para conocerlos y ayudar a nuestros estudiantes a que puedan tener como esta participación, como este desarrollo de estas competencias que les permitan de verdad estar menos angustiados y participar más y con más confianza a través de las redes y de todo lo que estamos viviendo. RMYes, podemos actualizarnos, leer y poner en práctica actividades que representen un reto para los alumnos, que sean creativas e interesantes.
Además, tenemos que hacer que el trabajo con las TICs sea algo cotidiano y motive el aprendizaje. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, RMYes, pero sí tenemos que actualizarnos nosotros mismos. Creo que aquí una de las cosas más importantes del trabajo con TICs y de esta parte que tú hablas como de la parte cotidiana y que motive el aprendizaje, tiene que ver con, digo yo, no vacunemos a nuestros estudiantes de la pantalla. No traslademos el aula a la pantalla, no queramos que los niños estén de 8 a 2 de la tarde, casi sin permiso para ir al baño, tratando de trasladar un espacio a otro. El PowerPoint, trasladarlo a la pantalla, sino generar actividades integradoras, preguntas generadoras, retos de construcción a través de redes, y espacios muy específicos a través de los cuales nos encontremos con ellos y realmente sea este espacio socioafectivo a través del cual podemos ayudarles a entender qué están viviendo, cómo lo están viviendo, por qué lo están viviendo así y ayudarles a tener esta motivación por el aprendizaje. María Asenez Ospina Alzate dice: reinventarnos sin olvidar el contexto en el que viven los estudiantes. Crear estrategias que motiven a los estudiantes a interesarse en la indagación, teniendo siempre la mejor actitud. Nosotros también debemos indagar sobre las nuevas tecnologías para emplearlas en beneficio de los estudiantes. Esta pandemia me llevó a aprender a manejar el Classroom, Med, EducaPlay y muchas otras aplicaciones que he utilizado con mis estudiantes de manera efectiva con buenos resultados. Sí, yo creo que, Aceret, estoy completamente de acuerdo contigo. Si no nos atrevemos a entrarle, y ahora intento por el Zoom, y ahora por el Meet, y ahora por EducaPlay, y ahora por ahora estos maravillosos posibilidades de hacer caricaturas hasta de nosotros mismos. Ahora está lleno el Facebook de estas caricaturas, en donde realmente desde ahí podemos como generar como estrategias realmente efectivas que den buenos resultados y que no vacunen a nuestros estudiantes ni a nosotros mismos de no quiero volver a saber de la pantalla, sino que al contrario, empiece esta posibilidad amorosa, ¿no?, de sembrar y de amor del que estamos hablando a través de esta plática. Adriana Arriaga, es que tenemos que inmiscuirnos también como si fuéramos también alumnos y cómo ser de cada uno de ellos. Sí, por supuesto, la pantalla en algunos espacios nos está permitiendo tener como un poco más del contexto de las familias. Nos abren sus pantallas, vemos un poco de sus casas, nos cuentan un poco de qué están haciendo en su casa, qué hacen en familia. Esta parte de la indagación, tanto de los alumnos como de nosotros, sobre su vida, en este sentido constructivo, yo creo que es muy, muy valioso. Otro, Verania Pérez Valderas: como docentes debemos de iniciar en nosotros mismos el cambio, desarrollar habilidades digitales, practicar una cultura del cuidado del ambiente, conocer nuestras emociones y por qué las sentimos, para de esa forma transmitírselos a nuestros estudiantes. Sí, también se vale decirle a nuestros estudiantes: hoy amanecí triste, hoy me duele la panza, hoy no sé cómo hacer tal cosa, qué se les ocurre, qué ideas tienen, por dónde podemos entrarle a esto. También se vale compartir con ellos esta parte socioafectiva, porque es ahí, en esa construcción de red y de estar con ellos y de que ellos estén con nosotros, en la que podemos avanzar profundamente. Janel López: podemos cambiar la perspectiva de que los estudiantes tienen sobre las tecnologías, crear la visión de que son útiles para conocer, aprender, relacionarnos, crear, etc. Sí, Janel, completamente contigo, completamente de acuerdo contigo. Sí, tenemos que crear esa visión nueva, pero al mismo tiempo no tan nueva. Tenemos que aprender a, pues, un poco sí a digitalizar, y cuando podamos regresar a los espacios, también en espacios públicos, por supuesto, también los veremos de una manera diferente. Entonces, por supuesto, los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros,
y generar estas como nuevas perspectivas, estas nuevas visiones de futuro, innovadoras, pero realistas, situadas. Alison Molina, importante el tema de la indagación, poder conocer los temores de los estudiantes, sus inquietudes, cómo se sienten y fortalecer lo afectivo. Sí, yo creo que más allá de si aprenden en dónde está un río, una montaña, otras cosas, otros conocimientos que por supuesto también van tan importantes, pero que no son a veces lo más relevante. Yo creo que en estos momentos es más importante la reflexión, el acompañar a los niños, a las niñas jóvenes, a todos a través a nuestros propios amigos, justamente en estos espacios socioafectivos. Creo que son sumamente relevantes. Paola Melgoza, interesarnos por lo que interesa a nuestros alumnos, cambiar la idea de que somos los únicos que poseemos el conocimiento. Por el contrario, promovamos el aprendizaje colaborativo, el intercambio de ideas, la autonomía, la vivencia de valores, principalmente mostrar a los chicos que amamos lo que hacemos. Sí, yo creo que la profesión, sobre todo los que hemos decidido trabajar por la educación, desde cualquiera de sus barreras, de sus ventanillas, vamos a decirlo así, por supuesto tenemos que demostrar que amamos lo que hacemos. En cualquier profesión, pero en lo particular cuando trabajamos, formando, colaborando en la formación de seres humanos, es sumamente relevante que se note que amamos lo que hacemos, lo que investigamos. Como decía Morán, sembrar y amar, amar y sembrar. ¿Hay alguna otra participación? Tony Hernández, es importante brindar las estrategias ya que requieren la interacción de lo que ellos les motiva y puede potenciar su aprendizaje con compromiso del docente. Sí, yo creo que aquí hay un tema que me viene un poco a la mente con tu comentario, Tony, que es justamente la parte de las estrategias. Creo que una de las cosas que vamos a atender, que aprender como docentes, como gente dedicada a la educación, es generar nuevos espacios curriculares en donde verdaderamente está integrado todo esto que estamos viviendo, desde la parte socioafectiva, la parte de la tecnología, la parte de la red. Creo que esto es muy importante. Tenemos que generar nuevas instrucciones, nuevos espacios, trayectos formativos que estén relacionados justamente con este compromiso de ver la educación de una manera mucho más global y desde muchas más ventanillas. Sí lo virtual, sí lo presencial, sí las redes, sí y sí y sí. O sea, sumar en todos los espacios en los que estamos trabajando por la educación. Gracias, Tony. Lilia Elizabeth Leiva. Trabajar en la construcción de comunidades de aprendizaje donde todos somos aprendices y todos somos educadores. Sí, yo creo que esto es relevante. Todos los que nos dedicamos a la educación tenemos que seguir educándonos. O sea, no podemos dejar de aprender, de estudiar, de colaborar, de trabajar entre iguales, de estar en estos espacios. Bueno, ahora tenemos la posibilidad virtual de un montón de conferencias que nos ayuden verdaderamente a reflexionar sobre nuestra práctica didáctica, sobre nuestra pedagogía, sobre qué nos sale bien, qué no, qué adecuaciones curriculares puedo hacer, en qué contextos están mis estudiantes y mi escuela, estas comunidades educativas, porque es desde ahí, desde la comunidad donde podemos ir transformando el mundo. Fátima. Lo macrocurricular y lo micro. Sí, por supuesto, tenemos que pensar en lo macrocurricular, que tiene que ver con los contextos sociales, políticos, económicos de la educación, y por supuesto con la parte micro, que tiene que ver con la parte pedagógica y didáctica. Sí, necesitamos generar estos trayectos, decíamos, situados. De ahí la importancia de entender toda la parte macrocurricular. María Teresa Plaza Márquez, también
debe ser equilibrado, ya que esta parte de la tecnología llega a un momento en el que se convierte en algo muy desgastante a nivel físico y también aislamos a nuestra familia por estar sentados en un computador. El estudiante hay que llevarlo, que se involucre con su contexto social para que desarrolle el análisis, la observación. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. En parte, María Teresa, esta parte que decía yo de cómo estamos trasladando el espacio del aula a la pantalla y que no puede ser posible. Al contrario, a lo mejor con 1 o 2, 3, vamos a ponerle 4 horas a la semana en pantalla, en unas conferencias sincrónicas, en donde podamos dialogar, ver los avances de un trabajo, de un reto, de algo que estamos generando, de una problemática que vamos a atender desde distintos puntos de vista. Sí, por supuesto, pero no podemos estar 8 horas y frente a la pantalla y los niños tampoco. Y es algo que es un aprendizaje necesario también. Las escuelas también se fueron envueltas, de repente se les fueron los maestros y los niños a sus casas y la escuela se quedó verdaderamente, decíamos por ahí, con su cara de Juan, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo controlamos? ¿Cómo sabemos si realmente hay avances? Tuvieron que sentarse a trabajar por horas y horas para generar estos espacios de, bueno, pues tenemos que partir desde la confianza de que tanto nuestros alumnos como nuestros maestros y ahora los padres de familia se involucren en el proceso, todos los que acompañan a los niños se involucren en este proceso de aprendizaje en casa. Y bueno, tendremos que generar otras formas. No podemos tener los mismos controles de la asistencia, de los horarios, porque sería totalmente desgastante y desde mi punto de vista muy particular, inútil. No sirve, los controles desde ese punto de vista no sirven. Tenemos que generar otro tipo de motivaciones y de participación del total de la comunidad, de la gestión también de las instituciones educativas, de todos los niveles, hablo desde el preescolar hasta los posgrados. ¿Hay algo más? Saidi Hernández. Como docente y para los futuros docentes debemos de estar en constante actualización. ¿Qué satisfacción en lo personal tendría apropiarme de diversas estrategias que hagan de mi práctica, así como trabajo docente innovador, para que vaya desapareciendo esa educación tradicionalista y los alumnos tengan más intereses a aprender? Sí, creo que el reto está justamente ahí. Sí, por supuesto que tenemos que revisar el pasado, lo que hicimos, lo que nos salió bien, por supuesto, también recuperar qué fue lo que no nos salió bien para evitarlo, fortalecer lo que sí salió bien, pero construir estas nuevas comunidades de aprendizaje. Y sí, donde el fondo, el eje tendrá que ser esta motivación para la autonomía y la metacognición en procesos educativos. Y por supuesto, pues tendremos que actualizarlos. Los primeros que tendremos que entrarle a esto somos nosotros. ¿Algo más? Carol Elías, por aquí hay otro comentario. Tenemos que innovar constantemente para poder... ¡Ay! Entró otro y por ahí se me fue. Esperen, déjelo recupero. Aquí está Nicole. El maestro debe mostrar su empatía para que sus alumnos con respecto a la situación actual. Sí, esto es un hecho. Ya está por aquí Minerva Calatayud, seguro ya me está persiguiendo para que termine. Bueno, me he colgado un poquito sabiendo que después de mí no hay nadie. Y bueno, que es como ya jueves por la tardecita, ya casi que podríamos traer nuestro vinito y nuestro cafecito para compartir la merienda. Bueno, Minerva, muchas gracias. Fui muy feliz de que me acompañaras. Siempre me has acompañado durante todos estos años desde que estoy en el CICE. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Me encantó. Como bien dice Mayra, soy muy afortunada de tenerte a ti acompañándome, que eres la que más le sabe a estas cuestiones de las pantallas y todo esto. Así que, Mine, muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos acompañaron, que se quedaron conmigo este ratito extra, pues agradecerles
y pues no se nos olvide que tendremos que seguir amando y sembrando el futuro de la educación. Bueno, gracias a ti por la charla tan interesante. Esperemos pronto volver a tener un espacio así donde puedas compartir más con nosotros. Bueno, les agradecemos su presencia y les recordamos que en la página del Congreso podrán encontrar todas las actividades de estos 3 días. Les recordamos dar like para mantenerse informados y les recuerdo que mañana a las 10 de la mañana iniciaremos nuestras actividades con la conferencia magistral La Virtualidad, aprendiendo a aprender, de la doctora Susana Álvarez. Les esperamos.